Introducción. Yugoslavia fue un país formado tras la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, a consecuencia de la caída del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Otomano. Abarca el 74% de la península balcánica, donde habitan diversos grupos étnicos. Tras la Segunda Guerra Mundial se formó un Estado federal de carácter socialista. La Yugoslavia liderada por el líder comunista Josip Broz, alias Tito, marcó un hito en el período conocido como la Guerra Fría por varios motivos. 1. Yugoslavia, junto con Albania, se liberó del fascismo por sí misma, con escasa ayuda extranjera. 2. Yugoslavia no apoyó a ninguno de los dos bandos enfrentados durante la Guerra Fría. El capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la URSS. En su lugar, fue uno de los fundadores y promotores del movimiento de los países no alineados. 3. El sistema de autogestión fue una de las diferencias claves con el resto de los países comunistas. Este trajo beneficios económicos a Yugoslavia, pero también consecuencias nefastas que provocó su caída. Segunda Guerra Mundial. En abril de 1941, la Alemania de Adolf Hitler invade Yugoslavia y se instala en Croacia un régimen fascista liderado por Ante Pavelić, fundador del grupo terrorista Ustaša, que asesinó a más de 50.000 judíos, serbios y gitanos. Pocos días después de la invasión alemana, el Partido Comunista Yugoslavo decide iniciar la resistencia antifascista. Tito será el comandante supremo del Ejército Popular de Liberación y Separación de Partisanos de Yugoslavia, contando con el apoyo del esloveno Edvard Kardelj y el montenegrino Milovan Hilas. Debido a la ideología marxista de estos partisanos, apenas contaron con el apoyo de parte de los aliados, apostando estos por los denominados Chetniks, también resistentes a la invasión, pero partidarios del sistema monárquico serbio. Sin embargo, posteriormente contarían con el asesoramiento soviético al final de la guerra. Inicios de la Yugoslavia socialista. Se formó un gobierno yugoslavo en el exilio, donde se decidió la formación de un gobierno de unidad tras la guerra. Por ello, Tito crea el Consejo de Regencia el 5 de marzo de 1945, nombrando un gobierno de unidad nacional a propuesta del Consejo Antifascista. Las elecciones generales se celebrarían el 11 de noviembre de ese mismo año. Los resultados fueron los siguientes. El Frente Popular de Tito consiguió un 90,5% de los votos en la Cámara Federal y el 88,7% en la Cámara de las Nacionalidades. Eso favorece la instauración del socialismo en Yugoslavia. El 29 de noviembre la nueva Asamblea Constituyente proclama la República Popular Federativa de Yugoslavia, integrada por las repúblicas de Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Macedonia y Bosnia-Herzegovina, liderado por Tito, que además será el jefe superior de las Fuerzas Armadas yugoslavas. El 31 de enero de 1946 se aprueba la nueva Constitución, inspirada en la soviética de 1936. Los observadores internacionales señalan que esta Yugoslavia era el país de Europa del Este que más se asemejaba a la URSS de Stalin. De hecho, ambos mostraron afecto mutuo, aunque las circunstancias harán que se conviertan en adversarios. Relaciones con la URSS. En 1948 se produce el cisma yugoslavo, es decir, la expulsión de Yugoslavia del Cominform. Esto se debe a varias razones. Tito, al contrario que los demás líderes comunistas, desea la total independencia de Yugoslavia. Por tanto, se niega a seguir las líneas político-económicas dictadas por el Cominform. Tito pretende llevar a cabo un proyecto de confederación balcánica con Bulgaria y Albania. Estos intereses harán que Enver Hoxha, líder comunista albanés, rompa toda relación con Yugoslavia. El líder búlgaro Dimitrov, por su parte, cede Macedonia del Pirin a la República Macedónica Yugoslava. Tito apoyaba a los partisanos griegos, al contrario que Stalin, que prometió a Winston Churchill no intervenir en los asuntos internos de Grecia. Tras la muerte de Stalin, 1953, en 1955 se reanudan las relaciones con la Unión Soviética bajo el gobierno de Nikita Khrushchev, que visita Belgrado, la capital yugoslava, ese mismo año. No obstante, Tito no ingresaría en el Cominform ni en el Pacto de Varsovia, pese a asociarse al Comecon en 1964. Movimiento de los países no alineados. Aunque Tito mantiene relaciones diplomáticas con la URSS, no se alineará con ella durante la Guerra Fría.
En su lugar, apostará por la creación de un movimiento de países no alineados, celebrando en 1955 la primera conferencia en Bandung, Java Occidental, Asia. El propósito de este movimiento era, y es, ya que sigue existiendo, conservar la posición neutral de estos países y no aliarse con ninguna de las dos superpotencias. Funcionamiento del sistema de autogestión. Este sistema no se aplica en los orígenes de la Yugoslavia socialista, sino tras su ruptura con el Cominform. El sistema se basa en la propiedad social de los medios de producción. En Yugoslavia, la autogestión en una organización de trabajo se creaba de dos maneras, directa e indirectamente. En la Constitución, a partir de los años 50, se concretó un principio de obligatoriedad para organizar el trabajo por parte de los trabajadores en todos los escalones y etapas del proceso productivo. Esto debía ser así en todas aquellas organizaciones que constituyesen una unidad económica, en todos los problemas relativos al trabajo, a las relaciones dentro de la empresa, a la distribución de los ingresos y a todas las cuestiones relacionadas con su situación económica. Sin embargo, la naturaleza del trabajo, en ocasiones, según Blanco-Bruckner, imposibilitaba la intervención de los trabajadores en las decisiones, por lo que nos encontraríamos ante una autogestión indirecta. Este modo de autogestión se fundamentó en una delegación, por parte de los trabajadores, de las funciones directivas, a los órganos elegidos por ellos. Dos formas de intervención directa de los trabajadores, en la gestión de la empresa, eran las asambleas de trabajadores y los referéndums. Bajo estos procedimientos, los trabajadores podían intervenir expresando sus opiniones y propuestas para la resolución de cuestiones relacionadas con la marcha de la empresa. En los distintos sectores, las empresas eran dirigidas por los consejos de trabajadores, compuestos de 15 o 20 personas electas cada 2 años por los colectivos de trabajadores. Este consejo se reunía cada mes y toman decisiones relativas a los precios, productos, publicidad, organización en el trabajo, aumento de la fuerza laboral, condiciones de trabajo y los salarios. A su vez, los consejos estaban dirigidos por una junta de gerentes, que tenían la función de comité ejecutivo. Tanto los miembros del consejo como de la junta, así como el presidente de las mismas, eran elegidos por los trabajadores. Formación de precios a base del juego libre de la oferta y la demanda. Las empresas de autogestión funcionan dentro del mercado, tanto a nivel nacional como internacional, ya que hacían todo lo posible por aumentar sus ganancias. No obstante, cabe señalar que los ingresos eran repartidos entre los trabajadores. Nacionalización de la tierra cultivable, aunque se reconoce el derecho de propiedad hasta 10 hectáreas. Desarrollo del sistema de autogestión. Hasta 1965 se creó una base real, aunque partiera de niveles de desarrollo bajos, para que se establecieran los objetivos de los planes. Sin embargo, tras las reformas de mediados de los 60, se desmantelaron los fondos de inversión y se fue abandonando toda vocación planificadora por parte del Estado federal. Hubo una ampliación de los mecanismos de formación de los precios a partir del mercado y el sistema bancario se transformó, orientado, cada vez más, hacia un criterio de asignación de recursos fundamentado en el principio de la rentabilidad monetaria. Los cambios acaecidos en las relaciones de producción, sobre todo a partir de las reformas de 1964-65, fueron seguidos por alteraciones en la estructura social de la sociedad yugoslava. Desde la segunda mitad de los años 60 y a comienzos de los 70, comenzó a observarse que estas transformaciones en las relaciones de producción elegían, de facto, a una capa social privilegiada por su condición y posición económica. Se pusieron en marcha una serie de reformas que orientaron el sistema económico hacia una pérdida de poder por parte de los trabajadores. Estas beneficiaron al capital financiero en detrimento del productivo, se dio un ensanche de los límites del mercado y se propagó la tecnocratización creciente del sistema. Sin embargo, desde la introducción del sistema autogestionario en 1954, ya se puede encontrar, en el diseño del mismo, contradicciones que favorecieron y estimularon los problemas sistémicos posteriores. Fueron, fundamentalmente, la limitación de la autogestión exclusivamente al ámbito de la empresa, y la reducción de la misma a la distribución del ingreso. Las contradicciones generadas por el diseño del sistema autogestionario se originaron en esta fase, 1954-1965, aquí comenzó a advertirse la ideología típicamente tecnocrática que definió la etapa posterior.
Pese a todo, la mejora de la situación de Yugoslavia en el comercio internacional, fue uno de los factores fundamentales de este periodo, de cara al aumento significativo de las fuentes de inversión y la apertura de nuevos mercados que dio una salida a su volumen creciente de exportaciones. A partir de 1964-1965, las organizaciones de trabajo pasaron a ser fundadoras de bancos junto con las comunidades sociopolíticas, pero ante un déficit cada vez mayor de medios en las actividades bancarias, comenzó a iniciarse un ciclo de encarecimiento constante del capital. El acceso al crédito se redujo a aquel que podía permitirse afrontar una tasa de interés cada vez más alta. Esto provocó que las organizaciones de trabajo agravaran su dependencia de los bancos a partir de la fase de endeudamiento que se inició. Los bancos comenzaron a comportarse cada vez más como rentistas sin soportar riesgos en las inversiones, sin asumir responsabilidad alguna por el desarrollo y el trabajo asociado. Desde 1971 se establecieron una serie de enmiendas constitucionales que abolieron el derecho a invertir de la Federación. Esto tuvo una gran trascendencia, ya que, hasta el momento, el monopolio financiero de las inversiones lo ejerció el poder del Estado federal. Estas reformas venían dadas, en parte, por las presiones de las repúblicas más desarrolladas, Croacia y Eslovenia, que pusieron en tela de juicio las políticas de redistribución desde las regiones más ricas a las menos desarrolladas. Por otra parte, se originó una descentralización mercantil que respondía a una demanda creciente de derechos de autogestión reconocidos a los trabajadores, como derechos de empleo y de despido, derecho de gestión de diversos fondos, etc., que, en realidad, estaba cuestionando cualquier intromisión estatal. A partir de aquí, ya no se logró revertir una tendencia capitalista y nacionalista que se vio favorecida por el contexto de crisis global que se advenía. Algunas ventajas y desventajas del modelo autogestionario yugoslavo. Ventajas. A. Altas tasas de crecimiento. En los años 50 la producción industrial aumentó un 13,4% por año y el Producto Interior Bruto un 8,9%. En los años 60 y 70 hubo menos crecimiento, aunque aún así, el porcentaje fue aceptable. Esto facilitó la industrialización de Yugoslavia y la compra de tecnología moderna que mejoró la producción. B. La situación de los trabajadores fue muy positiva. Podían tomar decisiones, existía escasa alienación, alta seguridad en el empleo, ya que no despedían a sus compañeros, y buena colaboración entre las empresas. La disciplina aumentó sin necesidad de unos gerentes ajenos a la empresa trabajadora, una de las principales objeciones que realizaban al sistema de autogestión. C. Alta inversión. En 1976, el 33% del Producto Interior Bruto se empleó para invertir. Este porcentaje es comparable a la tasa de países como Japón, Canadá y Estados Unidos. Desventajas. A. Desempleo. A pesar de lo señalado anteriormente, las personas que no trabajaban de primeras en las empresas, tardaban bastante en conseguir trabajo. Esto es debido a que las empresas de autogestión no creaban muchos puestos de trabajo. Esto provoca que buena parte de la población tuviera que emigrar a países occidentales como Alemania. Como señala Michael Lebowitz, profesor de la Universidad de Columbia, en 1971 la tasa de desempleo de Yugoslavia era de un 7%, pero habría que añadir un 20% de la fuerza laboral que trabajaba en el extranjero. B. Tendencia a la desigualdad. Ya que el objetivo de las empresas autogestionadas era el interés del colectivo, no de la totalidad de la sociedad. En algunas industrias los ingresos eran más altos que en otras, compárese las del sector eléctrico con las textiles. Por tanto, había trabajos mejor remunerados que otros, lo que provocaba la desigualdad. Por otro lado, que estas empresas funcionaran dentro del sistema del mercado provocaba un aumento del problema. C. Endeudamiento. Las empresas más pobres aumentaban los salarios más de lo que realmente se podían permitir, lo que perjudicaba sus propias inversiones. Para resolver este problema, recurrían a préstamos bancarios, provocando la inflación en la economía. D. Insolidaridad. A medida que la sociedad se polarizaba más en ricos y pobres. Por este motivo, las repúblicas más ricas, Eslovenia y Croacia, tras la muerte de Tito exigieron su independencia. A consecuencia de ello, surgen los primeros conflictos étnicos.